Buenas tardes, es un gusto saludarles y darles la bienvenida a nombre del Museo Amparo a esta conversación con motivo de la exposición digital de la fotógrafa Maruch Santis Gómez, conformada por una selección de imágenes en su mayoría pertenecientes a la serie titulada Creencias de nuestros antepasados. Recibimos con enorme gusto en este espacio a la maestra Mariana Mejía, quien conducirá esta charla y profundizará en el origen y proceso de realización del icónico proyecto de Santis Gómez, el cual constituye un invaluable acervo de maneras de entender el mundo de habitantes de San Juan Chamula y comunidades aledañas. El conjunto de obras refleja, a través de una síntesis visual de elementos precisa y contundente, la complejidad del pensamiento tzotzil, donde la suerte y el porvenir se alteran y manifiestan a través de actividades cotidianas, como la interacción con la naturaleza. En sus fotografías, Maruch Santis Gómez potencia la estética de lo aparentemente común y la inclusión de texto en su lengua materna añade un indiscutible valor. Sin duda, Creencias de nuestros antepasados seguirá vigente como una de las series fotográficas más relevantes de nuestro tiempo, y hoy tendremos la oportunidad de escuchar a Mariana Mejía, licenciada en Historia y maestra en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quien en su trabajo de maestría abordó la producción fotográfica de Maruch Santis Gómez. Destinó su investigación a conocer el contexto de creación, además de analizar los recursos visuales y textuales a partir de los cuales tiene lugar la publicación Creencias de nuestros antepasados en 1994. Dicha investigación fue galardonada con la medalla Alfonso Caso a la mejor tesis de maestría en 2020 en el posgrado en Historia del Arte de la UNAM. Es candidata a doctora en Historia y Arte con una tesis que se titula Fotografía indígena contemporánea, otros procesos desde las narrativas del yo, dentro del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Ha participado en diferentes espacios culturales como asesora curatorial y destaca su colaboración en el desarrollo e inauguración de la sala Xaltiloli, Espacios de Memorias y Resistencias del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM. Recientemente realizó la curaduría de Territorialidades en Disputa, Complejidades al Sur de México, para la Galería Manuel Felgueres de la Rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana. Asimismo, se desempeña como docente a nivel universitario, impartiendo clases sobre historia del arte, historia global y procesos culturales en el país. Gracias de nuevo por estar aquí. Te cedo la palabra, Mariana. Bueno, muchísimas gracias, Itzel. Muy agradecida contigo y con todo el equipo que ha gestionado que sea posible mi participación el día de hoy en este maravilloso espacio, ¿no? El Museo Amparo, que por cierto es uno de los museos más interesantes, más importantes en términos de pensar justamente los procesos culturales, ¿no?, que ha tenido nuestro país desde Mesoamérica y, bueno, siguiendo por los diferentes momentos históricos hasta llegar a la contemporaneidad. Entonces, bueno, inmensamente agradecida con el Museo Amparo y evidentemente también con ustedes que se han tomado el tiempo, la atención de venir a escuchar, bueno, una serie de reflexiones que me gustaría compartir con ustedes. He preparado una breve presentación para de alguna manera darle lugar justamente a las imágenes, que sería pues por supuesto, el punto de partida para entender el trabajo que nos presenta Maruch Santis. Allá ya hablaremos ahorita un poquito del conflicto, de cuándo datarlo, si hacia el 94, el 96, el 98. Si les parece bien, comenzar generando estas reflexiones y si les parece bien, al final podríamos tener una ronda de preguntas para que ustedes puedan dialogar, ¿no?, y formar parte de este encuentro, que me parece sería la parte más enriquecedora. Quisiera también empezar comentando que esta presentación se deriva justamente de un segundo proceso de investigación que tuve durante mi maestría, allá en el posgrado en Historia del Arte de la UNAM, en donde por razones laborales decidí trabajar esta obra fotográfica de Maruch Santis Gómez, quien es una mujer tzotzil y que habita justamente en la zona de los Altos, allá en Chiapas. Me di cuenta, si bien mi pasión había sido Mesoamérica en la licenciatura, me di cuenta que también era muy importante hablar de los procesos de la contemporaneidad en los grupos que hoy se denominan indígenas y que, bueno, eso resulta un proceso y una imposición muy compleja que, bueno, forma parte de la actual investigación que desarrollo en el doctorado. Lo que les voy a comentar a continuación, o las reflexiones que haremos a continuación, están basadas en la tesis de maestría, aunque bien con unas actualizaciones en términos pues, de los últimos años, ¿no?, a partir de este siguiente proceso investigativo.
La tesis justamente se titula, como he decidido titular la presentación del día de hoy, que es Maruch Santis, creencias de una comunidad tzotzil. Como a manera de introducción, me gustaría presentarles estos 4 puntos, que son justamente los 4 que me gustaría ir desarrollando justamente para abordar el trabajo de esta fotógrafa, ¿no? En primer lugar, un problema importante que yo fui encontrando conforme me fui acercando al tema es que había muy poca investigación académica que nos permitiera enfrentar justamente la publicación que será el pretexto, pues justamente la investigación y en consecuencia de esta charla, ¿no? Entonces, este es el libro que justamente Maruch va a publicar allá en 1998, ¿no? Con el apoyo de diferentes organismos, entre ellos, por cierto, el CIESASUR, la Fundación Ford, AFCA Fotografía México, entre, bueno, algunas otras que forman parte de la edición justamente del material. Después de que se lanza el material allá en 1998, empieza a haber una serie de críticas para entender cuál es el papel que tiene Maruch Santis y literalmente tratar de entender cuáles son las imágenes que está buscando proponer. En general, entonces, quisiera abordar estos 4 puntos a lo largo de la charla para poder dar algunos elementos que pensar en conjunto. En primer lugar, me parece importantísimo que podamos analizar la producción visual que presenta a partir de sus temas, composiciones y los vínculos intertextuales, porque habría que decir que una cosa de la publicación que comentaba hace un momento está justamente generada a partir de 44 fotografías y de refranes en tzotzil que son traducidos al español y al inglés. Entonces, cuando se presenta la publicación hay un desconocimiento muy grande sobre la obra y a mí me parece que también hay una serie de estigmas respecto a cómo entender la producción fotográfica. Entonces, a lo que me dediqué fue justamente estudiarlo desde un lugar, me parece, bastante más complejo de lo que se había estado haciendo hasta ese momento y que, bueno, ya les iré platicando un poco qué investigadores dieron lugar a empezarlo a estudiar, pero digamos más a partir de artículos de investigación y no como investigaciones, vamos a decir, un poco más precisas, ¿no? Justamente sobre la obra de Maruch. Entonces, bueno, en primer lugar sería importantísimo pues analizar el material para que literalmente podamos saber de qué estamos hablando. En un segundo momento, se vuelve muy importante pensar cuál es el contexto de producción. Maruch lanza esta publicación en 1998 y que habría que recordar que el sur del país empieza a tener una serie de situaciones muy complejas en los altos chiapanecos a partir del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? El famosísimo EZLN. En ese sentido, la producción coincide con los años en los cuales está teniendo lugar el levantamiento. Entonces, este va a ser un punto muy crítico en relación con el trabajo de Maruch, porque va a ser muy criticada por no haber abordado este levantamiento armado, ¿no? Entonces, bueno, ya hablaremos algunas de las razones por qué ella decidió no tocarlo. Una parte justo que decía, me parece también importante, es pensar cuál es la recepción de la obra, cómo se ha entendido, cómo se ha interpretado, cómo se ha analizado por diferentes investigadores, fotocríticos y sobre todo periodistas. Con esto que me gustaría como ir cerrando, que será detonar estas reflexiones dentro del campo del arte contemporáneo en México en relación con las comunidades que hoy denominamos indígenas, ¿no? Y que el trabajo de Maruch llega a ser, me parece, un parteaguas importantísimo en el país para entonces hablar de lo que sería el arte contemporáneo en México. Entonces, de manera general, estos son los 4 puntos que vamos a estar como tocando y que, bueno, me gustaría compartir con ustedes. Como les mostraba hace un momento, esta es la publicación que da lugar a la investigación de maestría. Se publica, decíamos, en 1998 bajo la edición de Pablo Ortiz Monasterio, que justamente es la persona que va a llevar la gestión y desarrollo de la Galería OMR, que esta presentación y la exposición digital aquí en el Museo Amparo también es posible gracias a la participación y al vínculo con esta Galería de Arte Contemporáneo. Y también, por cierto, a partir de la figura de Carlota Duarte, que fue una mujer que llega justamente a México con el objetivo, primero, de conocer, de viajar por el país, y después empieza a notar justamente una serie de problemas en términos de las producciones visuales dentro de las comunidades. Ella va a desarrollar un proyecto muy complejo que se llama, o que empieza llamándose el Chiapas Photography Project, y que después va a terminar desarrollándose en el Archivo Fotográfico Indígena. Va a ser una figura importantísima en relación con el desarrollo de Maruch, porque ellas van a generar un diálogo muy cercano que va a permitir que entonces, en consecuencia, Maruch, bueno, lance esta publicación y que también, por cierto, empiece a formar parte de las principales bienales, ferias de arte contemporáneo, no nada
más en México, o más bien primero en el extranjero y después en México, ¿no? Destaca, por cierto, su participación en la Bienal de 1995 allá en Johannesburgo, también su participación en el Fotofest en Houston allá en 1997 y bueno, en la Bienal, bueno, en diferentes bienales internacionales, ¿no? Entonces, bueno, esto, el vínculo que tiene con la gestora es lo que de alguna manera posibilita que Marush empiece a ser muy conocida en el extranjero, por cierto, antes que en México. Ya lo iremos viendo a partir de algunos ejemplos que quisiera mostrarles, pero son en general 44 fotografías que están acompañadas por refranes en tzotzil y que están también traducidas al español y al inglés. Entonces, acá les traje una breve muestra como para un poquito irnos empapando, ¿no?, de esta producción visual que generó Maruch Santis Gómez, ¿no?, que entre otras cosas se trata, como pueden ver, de fotografías en blanco y negro, que, bueno, resalta justamente el tipo de composición que ella hace a partir de una fotografía objetual, en donde la mayoría de los objetos fotografiados justamente tienen que ver con el espacio doméstico, como sería pues justamente las actividades relacionadas con los alimentos, la cocina, la maternidad, por ejemplo, ¿no? En consecuencia, Marush no solamente se va a quedar con la producción visual, es decir, lanzando estas fotografías, sino que también va a desarrollar una investigación muy compleja que va a hacer en su comunidad a partir de entrevistar justamente a los sabios y a las personas mayores de su comunidad para preguntarles cuáles serían los refranes y cuáles serían algunas de las creencias que se dicen más bien en una tradición oral. Entonces, Marush empieza a reconocer que el idioma, el tzotzil, empieza a perderse justamente entre los jóvenes, entre las juventudes, y decide hacer este trabajo de investigación para que de alguna manera exista un soporte de escritura del tzotzil, porque ella nota que cada vez se está perdiendo más. Entonces, la composición o la producción general de la publicación se compone por 44 fotografías y 44 refranes, que bueno, me gustaría irles leyendo para irnos empapando un poco, ¿no? Por ejemplo, esta primera, que por cierto es la única fotografía que aparece 2 veces en la edición, se llama El estambre de lana, y bueno, adelante tenemos el nombre en tzotzil, que bueno, disculpen, pero no lo sé pronunciar. Y bueno, justamente dice, es malo jugar con el estambre de lana como pelota, si se juega así no va a salir completa una prenda, aunque haya contado cuántos pares lleva, porque se dice que al espíritu de la lana se lo va a llevar el viento. Entonces son refranes que, como pueden notar, se trata de una serie de creencias que por un lado permiten regular las pautas morales dentro de la comunidad, pero que de otro lado también buscan evitar males, enfermedades también para la gente, pues justamente de la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, esta segunda, que como pueden ver es una composición, vamos a decir, de una forma más horizontal, con estas hojas, ¿no?, que se llaman hojas de bejao. Literalmente su título es no mencionar el nombre de la hoja de bejao para envolver tamales. Y el refrán dice, al cortar hoja de bejao para envolver tamales, no se debe mencionar su nombre porque no se cuecen bien los tamales, salen pedazos cocidos y pedazos crudos. Y esta última imagen, que como pueden ver se trata como de 2 elementos, es un pequeño banco de madera sobre el cual está puesto un guaje y al interior del guaje están las tortillas. Y que esto se vuelve una actividad muy común, muy cotidiana justamente para los miembros de la comunidad tzotzil, que mientras ellos están preparando la masa para las tortillas, ¿no?, y están cociéndolas en el comal, se guardan justamente en este objeto con el objetivo de que se mantengan calientes y bueno, luego se puedan estar tomando para acompañar los alimentos, ¿no? Su título es no comer la primera tortilla que sale del tamal, del comal, y el refrán dice, es malo comer la primera tortilla que sale del comal porque se vuelve uno muy hablador, hablando en contra de los demás, ¿no? Entonces, me parece que esta primera selección nos permite justamente ver un poco el estilo, un poco la forma de las composiciones y justamente empezar a identificar qué dicen los refranes, sobre qué nos hablan, ¿no? Que como pueden ver hay un vínculo intertextual muy interesante que se acompaña entre el texto, el refrán y la imagen. En otras palabras, las imágenes no están ilustrando a los textos, se trata de un conocimiento que es recíproco entre ambas formas discursivas, tanto en la imagen como en el texto, y que es una de las cosas que yo busqué defender cuando escribí ese texto de maestría, porque justamente la crítica decía que eran supersticiones de una comunidad que se volvían poco relevantes, ¿no? Justamente por estar asociado a un sistema de creencias que de alguna manera no empata con las formas católicas
simbólicas que serían tal vez las más comunes dentro de la comunidad tzotzil. A continuación quisiera mostrarles, para, digamos, introducir, decía, algunas imágenes, 5 imágenes puntualmente, que se vuelven referentes para poder saber cuáles son las temáticas que está abordando Maruch en este trabajo. Entonces, esta puntualmente, como pueden ver, se trata de un telar de madera que tiene justamente envuelto el estambre, la lana, con el cual va a ser confeccionada una prenda. Entonces, Maruch, entre otras cosas, va a estar muy interesada en conocer cuáles son los procesos de la lana, porque justamente ella se dedica, entre otras cosas, además de ser fotógrafa, a preparar y elaborar tejidos, justamente textiles, a partir de la lana del borrego, ¿no? Entonces, ella se encarga desde la crianza de los borregos, ¿no?, su cuidado, hasta que se corta la lana y luego cómo esto se limpia para transformarse en este hilo, en este estambre, que con ese entonces se confecciona la prenda y que en algunos otros casos se puede teñir. Pero es un proceso sumamente complejo, muy largo, y que en algunos casos es poco reconocido el trabajo, ¿no?, como sabemos. En el caso de esta imagen, está dentro de un grupo que yo identifiqué que se llama tejido o que está relacionado con los textiles, justamente se llama comen, y dice, o su traducción sería no pasar encima de donde preparan el telar. Su refrán dice, cuando están preparando el telar no puede uno pasar encima porque si pasamos encima se va a enredar el hilo, ¿no? Muy parecida, por cierto, a la otra composición que no sé si recuerdan en la diapositiva anterior, ¿no?, en donde tenemos esta bola ya de lana, ¿no?, lista para justamente ser utilizada. Un segundo grupo que identifiqué dentro de las temáticas estaría relacionado concretamente con la comida, justamente con la ingesta de los alimentos y también con los elementos, los objetos que se utilizan para esa ingesta. En este caso se titula elote y como pueden ver se trata de una canasta que está llena de una serie de mazorcas de maíz. Algunas se alcanzan a percibir ya desgranadas, algunas otras todavía están a la mitad del proceso. Y bueno, esto justamente sería, no se alcanzan a notar que en la parte inferior justamente ya están los elotes desgranados justamente de las mazorcas, ¿no? Entonces, esto también nos habla de la complejidad de otro proceso que justamente es la preparación del maíz para poder hacer diferentes tipos de alimentos, donde la tortilla tal vez sería el más común. Pero es muy complejo porque no nada más se trata de preparar la tierra de cultivo, también se trata de, obviamente, cuidar la cosecha, ¿no?, cosechar, es decir, ya literalmente ganar ese producto, ¿no?, que se ha trabajado. Y luego lo que se consiste es que se separan los maíces a partir justamente del tipo de maíz, porque ustedes saben que el maíz es un alimento, una especie que está genéticamente alterada, ¿no?, por cierto, por el propio humano, y que es una historia interesantísima, cómo nos hemos relacionado con este alimento. Y acá entonces lo que se hace es separarlos, se ponen a secar y literal se van guardando como una especie de grandes canastos, ¿no?, porque esto es con lo que se alimenta la comunidad durante meses. Entonces la cosecha se tiene 2 veces al año, es decir, cada 6 meses, y esto tienen que cuidar muy bien el alimento porque si no literalmente se quedan, pues en pocas palabras, sin qué comer, ¿no? Bueno, lo que estamos viendo entonces es esa preparación que luego va a permitir que con ello se haga la masa. Entonces se separan los granos del maíz, luego se muelen con agua y eso nos da como una especie de masita, como una especie de plastilina tal vez, ¿no?, como para poderlo identificar, y entonces con eso ya se hacen las tortillas o puede hacerse la preparación de cualquier otro alimento derivado del maíz, como también podría ser algunas bebidas como justamente el chile atole, por ejemplo, ¿no? Bueno, otro grupo, un tercer grupo que yo identifiqué en esta investigación tendría que ver con la maternidad. Este es el único grupo que está compuesto por retratos de personas. Si ustedes se dan cuenta, ¿no?, las fotografías que les había mostrado hasta este momento son fotografías objetuales, pero conforme en algunos de las imágenes que se seleccionan, tanto por Pablo Ortiz Monasterio como por Carlota Duarte, deciden escoger, son más o menos entre 6, 8 fotografías que involucran a personas. En algunas sí se alcanzan a ver los rostros, en algunas otras no. En este caso, justamente como pueden ver, se trata de una mujer que justamente está preparando la tierra de cultivo, ¿no?, justamente para la siembra. Y bueno, llama la atención, bueno, no se alcanzan a ver acá atrás, ¿no?, el elemento arquitectónico, ¿no?, que parecería una especie de muro con ladrillo y bajereque,
Y bueno, aquí tenemos en primer plano a esta mujer que en la espalda, como pueden ver, lleva cargando a un niño, a un infante, justamente en su rebozo. Y que esto es una actividad muy común justamente en los altos, ¿no? Las mujeres constantemente trabajando en actividades del campo, en actividades domésticas, pero nunca descuidando a las infancias. Entonces, una cosa que caracteriza a este grupo, además de los retratos, es el vínculo entre la maternidad y la infancia. En este caso, esta imagen se llama Labrando Sueños y, bueno, esta, por ejemplo, tendría que ver más bien su refrán con una premonición, ¿no? Dice, si uno sueña que está labrando, es que alguien va a morir, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo esto tendría que ver con el mundo del subconsciente, con el consciente y cómo ellos interpretan de alguna manera, pues, estos sueños, ¿no?, que podrían estar teniendo? En este otro caso, lo que estamos viendo es un siguiente grupo que está vinculado con el fogón o con prender fuego de alguna forma. Se titula La punta de la leña. Como pueden ver, bueno, es una especie de fogata. Y dice su refrán, es malo quemar primero la punta de la leña, se puede morir muy flaco, ¿no? También a las mujeres embarazadas se para el bebé. El fogón o la actividad con el encendido del fogón es importantísimo para los altos chiapanecos, porque habría que no olvidar más bien que estamos en una región que es inmensamente o profundamente fría, ¿no? Hay unas temperaturas muy extremas y el fogón de alguna manera permite brindar este calor, que en algunos casos, de hecho, los fogones se pueden prender dentro de las mismas casas, justamente para, pues, mantener caliente el domicilio. En algunos otros casos, como también coincide, por cierto, con la misma casa que tiene actualmente Maruch, tiene una pequeña casa como en el traspatio, en donde justamente se te prende el comal y ahí se cocen las tortillas. Resulta una actividad, decíamos, muy puntual, porque ellos no van a la tortillería a comprar 1 kilo de tortillas, sino que literalmente van produciendo la tortilla que van consumiendo en cada alimento. Entonces, bueno, el fogón se vuelve importantísimo y, digamos, se puede, digamos, hacer en el exterior, pero también es muy común que lo hagan en el interior. Esta última también me parece que tendría que ver más con este asunto de las premoniciones, si bien todos los refranes se vinculan, y lo que trato de decir en la tesis es que si bien es importante reconocer e identificar las temáticas, es que no se pueden aislar, porque alguna imagen estaría hablándonos de, por ejemplo, los alimentos, ¿no? Pero la fotografía estamos viendo algún animal, ¿no? Entonces parecería que no hay una correspondencia, sin embargo sí la hay, y es bien interesante justamente ver, como decía al inicio, cómo la imagen y el texto justamente se teje, ¿no? Es una especie de tejido, por cierto, y que entonces da lugar a este conocimiento que se vuelve muy importante y muy valioso para los tzotziles, ¿no? Concretamente para el grupo étnico tzotzil. Eso, bueno, me parece que es una de las imágenes también más complejas que presenta Maruch en la primera serie de creencias, porque es una de las pocas imágenes que nos da mucho contexto. Si ustedes recuerdan las anteriores, tenemos el objeto puesto en el suelo sin mayor contexto. Esta sería una que sí nos da un contexto. En este caso no, justamente tenemos solamente enfocado el objeto y nada más, ¿no? En el caso de esta imagen y en el caso de esta última, justamente tenemos un contexto que nos permite saber, en este caso, por ejemplo, que se trata de un interior, concretamente de una recámara. Por ejemplo, me parece uno de los refranes y una de las imágenes, además, más como cómicas, más pícaras, justamente por el contenido, ¿no? Como pueden ver, se trata de una persona, posiblemente un niño, que está acostado justamente sobre la base de la cama, que es de madera, y vean cómo se colocan una serie justamente de colchas, ¿no? Justamente para mantener el calor. Y bueno, la tenemos aquí a la niña posiblemente cubierta justo con este manto, de lana, por cierto, y vean justamente el gesto que está por hacer esta otra persona que se aproxima a la base de la cama y que tiene en su mano un guarache, ¿no? El título de la imagen es Para curar a alguien que ronca mucho y dice lo siguiente. Si una persona ronca mucho al dormir, se le da un pequeño golpe con guarache en la nariz o se le introduce la cola de una pequeña lagartija en una de sus fosas nasales. Dice, hecho alguno de estos remedios, ya no volverá a roncar porque se tiene que sobresaltar cuando despierte, ¿no? Entonces, bueno, sin lugar a dudas, no hay manera en la que, pues, no sé, me parece que se vuelve una acción muy contundente que evidentemente provocaría un cambio justamente en la conducta, ¿no?, respecto al ronquido.
Y bueno, a continuación quisiera un poco platicarles entonces de Marush, quien es, justamente también hablar un poco del contexto para poder entender la importancia de su trabajo fotográfico. Les presento aquí ya tal vez con un retrato bastante más contemporáneo a Marush, ¿no? Esta es una fotografía que, por cierto, yo tomé cuando estuve haciendo mis prácticas de campo para dar lugar a la investigación. La investigación de maestría la hice entre 2018 y 2020 y concretamente en 2019 pasé una temporada justamente con ella para poder conocerla, para poder entender de alguna manera su trabajo, y a mí me llevó una sorpresa muy grande saber que las imágenes que acabamos de ver se vuelven parte de su cotidianidad, ¿no? Porque cuando uno, digamos, desde el ámbito académico, ¿no? Por cierto, yo que habito, por cierto, la capital del país, empieza a leer, ¿no? Estos recursos de investigación, digamos, desde la historia, hay una distancia gigante en lo que se piensa académicamente y en lo que pasa en una dinámica cotidiana. En algunos casos, cuando yo leía y revisaba la crítica en prensa que se hace sobre su trabajo, se decía que ella había como montado, ¿no? Con una intención muy evidente las imágenes que tomaba. Y resulta que literalmente su comunidad, su casa, está llena de estos objetos literalmente de la manera en la que se está presentando en la fotografía. Entonces, no es que ella haya querido entrar y generar un tipo de imagen abstracta, conceptual, para entrar al arte contemporáneo, sino que me parece a mí, digamos, después de esa experiencia y de esa práctica de campo, que más bien se trata de una forma de documentar la vida cotidiana que tiene pues este grupo étnico, ¿no? Concretamente ella y su familia. Esta fotografía la tomé justamente un día que salimos a hacer trabajo de campo y bueno, sobre todo, concretamente, más allá como del trabajo de campo académico, literalmente me llevó al campo a cortar maíz, a cortar frijol. Entonces, lo que ella trae aquí en la mano justamente es el frijol que está justamente por limpiar y que, bueno, después de que se limpia, pues se podrán imaginar que queda pues toda, vamos a decir, como la corteza justamente que envuelve y literal quedan solamente los frijolitos, ¿no? Entonces, pues es un trabajo bien complejo que parecería muy sencillo, pero no lo es, ¿no? Entonces, para llegar a este lugar caminamos cerca de casi 2 horas, hay que bajar al monte y literalmente se entra a una ladera que está en las tierras de cultivo, en donde ella y su familia tiene varias parcelas. Entonces, todo lo que estamos viendo alrededor, pues justamente son las tierras que le pertenecen a su familia y bueno, justamente me llevó un poco para seguir conviviendo y también para aprovechar y que yo, ¿no? También me he involucrado un poco con las actividades. En la imagen, por ejemplo, que les mostraba del desgrane de los elotes, justamente se hace con las manos y hay un sentido para poder hacerlo, porque si uno lo hace en sentido contrario, se vuelve muy duro y literalmente no se puede desgranar el elote, que son cosas que uno tal vez una vez más desde un pensamiento ajeno a estas dinámicas, pues no entendería. Entonces, para mí fue una experiencia brutalmente importante que marcó un parteaguas en la investigación porque me permitió conocerla de una manera mucho más cercana y ya no como esta figura, ¿no? artística, sino me parece más bien como en esa cotidianidad que se volvió muy importante en la investigación. En este primer punto le coloqué acá Maruch significa María, porque en algunos de los momentos en los que estuvimos conversando, tuvimos diferentes entrevistas. En algunos momentos, bueno, convivimos mucho durante el tiempo que estuve con ella, que me dio alojamiento en su casa. Y durante el tiempo que convivíamos, escuché y, digamos, aprendí muchísimas cosas de la convivencia con ella y con sus hijos, con sus nietos también, pero de alguna manera se volvió muy interesante también esos momentos que literalmente sabíamos que no estábamos como trabajando, sino que había como un compartimiento mucho más personal. Y en algunos otros momentos sí nos sentábamos con una grabadora y yo le hacía una serie de preguntas y ella me platicaba. Cuando teníamos esa dinámica había como una especie como de rigidez en el discurso, pero cuando teníamos estas conversaciones como más sueltas, había también cosas bien enriquecedoras. Entonces, les traje solamente este extracto, de una de las entrevistas que traje, porque cuando ella se presenta la primera vez en una de estas entrevistas, ella empieza diciendo, mi nombre es Marush y significa María. Me pareció muy importante que ella hiciera como esa precisión en una de estas sesiones de trabajo. Ella nació entonces en una región en los Altos Chiapanecos que se conoce como Crustón y que está más o menos a unos 45 minutos de San Cristóbal de las Casas y nace justamente el 18 de julio de 1975. Como les comentaba y como un poco seguramente habrán ahorita identificado, bueno, su familia sigue trabajando y se dedica al campo. También siguen trabajando, se dedican a la crianza de borregos que después venden y bueno, como podrán saber, como decía, venden la lana que le cortan a los borregos. En algunos casos producen textiles, en algunos casos solamente venden la lana. Sería una de las actividades económicas principales de su familia, así como cortar la madera para su venta y también la destilación de posh,
que bueno, no sé si alguien haya tenido oportunidad de estar en Chiapas, pero el posh es una de las bebidas más importantes, por cierto, que es una bebida alcohólica, una bebida embriagante, es un destilado. Justamente su familia se dedica a producirlo. Ella justamente cuenta que gracias a esa actividad que empezó a tener con su familia, es que empezó a interesarse por el español, porque ella decía que las personas que llegaban a comprarles no hablaban tzotzil, que justamente eran personas que habitan en San Cristóbal, pero que querían consumir este destilado, pero que llegaban hablando en español. Entonces ella cuenta que desde muy chiquita le generaba mucha inquietud no poder entender y no poder hablar lo que le decían. Y entonces desde muy pequeña empezó a aprender poco a poco, a partir justamente de esa actividad que apoyaba a su familia, aprendió a hablar español, ¿no? Si bien ella nació en Crustón, por varios asuntos, después tuvo también un desarrollo de su vida en otra zona, que son pequeños municipios, parajes, tal vez para nosotros, ¿no? Diríamos. También en Romerillo, ¿no? Que es otro de los lugares que, por cierto, es donde terminó de estudiar justamente la secundaria. Y bueno, actualmente, justamente gracias a su actividad dentro del arte contemporáneo, es que ella logró comprar una casa en San Cristóbal de las Casas y se mudó entonces de Crustón, donde actualmente vive su familia, a San Cristóbal. Entonces ella, digamos, de alguna manera sigue habitando los dos espacios y que bueno, se vuelven muy importantes para ella, para su familia. Ella es madre de 2 hijos, ¿no? De Juan Leonardo y de María Mercedes, y también es abuela, tiene 3 nietos, también son una familia muy hermosa y que bueno, siempre estaré muy agradecida con ellos por justamente haberme permitido involucrarme, conocerles y bueno, poder entender de una manera, me parece mucho más sensible, literalmente lo que nos está proponiendo Marush con esta publicación. Bueno, otra de las cosas también muy interesantes que me fui encontrando a lo largo de la investigación es el asunto sobre la gestión de cómo es que ella aprendió fotografía, ¿no? Porque si se dan cuenta ahorita, pues ella tiene una vida mucho más cercana al campo y entonces la gran pregunta es quién, cuándo y cómo le enseñaron a utilizar una cámara fotográfica. Que esto es una cosa que le rompió muchísimo la cabeza, por cierto, a los investigadores, a los académicos, y que hay un problema muy importante en cómo se ha entendido la figura de su gestora, que les platicaba al principio, que fue Carlota Duarte. Hay como varios antecedentes, me parecen, antes, ¿no?, para poder entender cómo es que Marush llega a conocer a Carlota. En primera instancia, se vuelve muy importante esto que les comentaba hace un momento, ese interés que ella va a tener en aprender español. Después, por algunas de estas razones de la vida, uno de sus primos lo va a invitar a participar en este programa, por cierto, que es del gobierno o que fue del gobierno, dentro del Instituto Nacional para la Educación de Adultos, y que una de las misiones que tenía este instituto era poder enseñar a hablar y a leer español, porque como saben, bueno, un problema importante de las comunidades es que no pueden a veces gestionar sus trámites burocráticos, oficiales, ¿no? Justamente para, por ejemplo, tener su INE, su acta de nacimiento, entre otras cosas. Entonces esta fue una campaña que se hizo en los 90s con el objetivo de poder enseñar el español. Ahora, tal vez la crítica podría estar en, bueno, ¿y por qué las personas que trabajan en el gobierno en esas entidades, por qué no se sensibilizan hablando tzotzil, celtal, mame, tojolabal o bueno, la cantidad de etnias que viven en los altos chiapanecos, ¿no? Pero bueno, es muy importante esa participación inicial que ella va a tener en este proyecto, porque si bien ya podía hablar y ya sabía más bien hablar español, acá, digamos, de alguna manera se vuelve justamente como una especie de maestra que empieza a enseñarle a otras personas cómo vincularse con el español. Entonces, bueno, esto lo hace a partir de la invitación de un primo y, bueno, hasta donde entiendo, estuvo cerca de los 90s. Muchos de los años que, como van a ver, están datados con el circa porque no sabemos concretamente la fecha. Entonces, bueno, más es un aproximado, ¿no? Posterior a ese trabajo, Marush se va a vincular con un espacio muy importante allá en San Cristóbal de las Casas que se llama Snatzibahom, que se traduce como la casa del escritor. Y aquí Marush va a empezar a hacer unas actividades mucho más vinculadas con lo cultural. Primero empieza como actriz participando en obras de teatro, que por cierto llevan a los Altos en Chiapas, entonces hagan de cuenta que, bueno, Tuxtla es la capital del estado, más o menos a 1 hora está San Cristóbal de las Casas, y de San Cristóbal de las Casas hay una serie de serranías, ¿no?, de altos, ¿no?, que se conoce el territorio como los Altos Chiapanecos, en donde viven diferentes grupos étnicos. Entonces, justamente este proyecto cultural se dio cuenta que la gente no se vinculaba con esto porque le quedaba muy lejos, ¿no?, literalmente a kilómetros de distancia. Entonces lo que gestionaron fue llevar estas obras de teatro y estos proyectos culturales a estas comunidades. Marush empezó en los 90s a participar en esas actividades, en algunos casos como actriz de obras de teatro.
En algunos otros casos se vinculó escribiendo textos y en otros momentos, y esto es importantísimo, empezó a hacer un registro fotográfico y videográfico de esas obras de teatro. En otras palabras, Marush ya sabía hacer fotografía, tal vez de una manera todavía inicial, pero ella ya sabía hacer fotografía antes de conocer o de entrar al Chiapas Photography Project, ¿no? Después de esto, se vuelve muy importante la participación que va a tener en esta convocatoria también del Estado, que se llamó Culturas Étnicas de Tuxtla Gutiérrez, porque aquí se va a lanzar la primera versión de creencias de nuestros antepasados, que Marush entonces se vincula, gana una beca para poder hacer el proyecto, tiene un maestro, una especie de tutor que le enseñaría cómo hacer el material. En primera instancia, el interés del proyecto estaba en la recuperación de los refranes, de estos refranes que les mostraba al inicio. Entonces ella empieza primero solamente haciendo el registro de las creencias y después le dice a su tutor que ella ya sabía hacer fotografía y que ya sabía utilizar la cámara fotográfica y que si le daba autorización para ponerle imágenes a los textos. Entonces el tutor le dice que sí, que es una muy buena idea y entonces sale esta primera versión de creencias. El problema es que esta versión no la tenemos, Marush no tuvo la precaución tal vez, ¿no?, de guardarlo y no existe o no podemos consultar esta primera versión. Pero bueno, personas en la casa de Snatsi Wahom, a partir de una serie de entrevistas que hice y de la propia Marush, nos dicen que la primera versión se crea en 1994 y 1996. Evidentemente no con toda la edición que van a posibilitar los editores en la versión del 98, pero vamos a decir que hubo un primer intento por gestionar un trabajo muy parecido a lo que sería el producto del 98. Después de también participar en Snatsi Wahom, va a entrar también a otro espacio cultural muy importante allá en Chiapas que se llama Nabolom y que es un archivo fotográfico importantísimo también porque está creado por Gertrudis Duby-Blom, que fue una persona extranjera que llega a México justamente con este enamoramiento de las culturas y los procesos que tenemos en el país y que se dedicó justamente a tomar fotografías de varios grupos étnicos, ¿no? Por ejemplo, de los lacandones allá en la península de Yucatán. Entonces es un archivo fotográfico histórico de un valor impresionante y Marush empezó a trabajar, de hecho Nabolom sigue existiendo, ¿no? Y Snatsi Wahom lo mismo, pero bueno, empieza entonces trabajando como parte del laboratorio de revelado, ¿no? Justamente se vincula imprimiendo, ¿no?, pues los negativos, ¿no? Fue una participación muy breve la que tuvo porque ella dijo que los químicos que se utilizan en el laboratorio resultan muy fuertes, ¿no?, y que le hacían daño a su salud. Entonces, bueno, fue una participación muy pequeña, pero sí sabe también entonces revelar, ¿no?, imágenes análogas. Después entonces llega justamente el Chiapas Photography Project, ¿no? Es aquí entonces cuando Carlota Duarte llega a Chiapas. Ella es una persona religiosa norteamericana que llega miembro del Sagrado Corazón, ¿no?, y que entre otras cosas empieza a viajar por varios puntos de la República con una amiga y ella empieza a hacer una reflexión sobre la manera en la que se producen imágenes fotográficas en el país. Entonces ella dice, todas las fotografías que se tenían son elaboradas por externos, no por los propios integrantes de las comunidades. La mirada que se tiene es como una especie de outsiders. Y entonces ella lo que decide es renunciar, ¿no?, a su vida y a sus actividades en Estados Unidos, decide entonces radicar en México, concretamente en Chiapas, y va a desarrollar esto que será el Chiapas Photography Project, un proyecto muy interesante que va a tener el apoyo financiero de Fundación Ford, de Arts International, de la Puffin Foundation y de AFCA. En un primer momento solamente tuvieron 10 integrantes, entre ellos Marush, ¿no? Y entonces empieza el vínculo de colaboración entre Carlota Duarte como gestora y Marush Santis Gómez como fotógrafa, ¿no? Pero bueno, habría que decir que hay otros 9 integrantes. Posteriormente, este proyecto va a crecer muchísimo y en 1995 se va a crear el famoso AFI, que es el Archivo Fotográfico Indígena. Para este momento, lo que había sido el Chiapas Photography Project crece y de 10 integrantes pasan a ser 200 miembros. Entonces es gigante el proyecto, ¿no?
Carlota cuenta que su interés es gestionar y dar las posibilidades, las herramientas para que las personas puedan hacer fotografía. Y ella lo que va a conseguir son recursos para cámaras que en un primer momento, por cierto, son desechables. Y con eso justamente se las da a estas personas y les enseñan algunos parámetros sobre composición, sobre luz, sobre diafragma, y entonces les da las cámaras, se van el fin de semana a trabajar a sus comunidades y regresan el lunes para empezar a intercambiar los materiales. Cuando el CIESA Sur conoce de alguna manera también a Carlota Duarte, se interesa mucho en poder tomar el proyecto y desde el 1996 forma parte entonces ya del CIESA Sur con 75,000 imágenes, ¿no? Entonces es un número impresionante de fotografías, ¿no? Bueno, estos van a ser las 2 publicaciones que va a lanzar el Chiapas Photography Project allá en 1998. Entonces, bueno, esta es la versión que que a mí me interesa más porque es en el que está principalmente vinculada a Maruch Santis, y este es un segundo proyecto que también se lanza en el 98. Cosas en común, bueno, tiene que ver con fotografías de comunidades en los altos de Chiapas. Habría que decir que esta se publica a color, este se va a publicar en blanco y negro. En el caso de Camaristas, se trata de un proyecto colectivo en donde participaron justamente los integrantes, ¿no?, del proyecto, y que una cosa que se vuelve importante es que no hay un reconocimiento de las autorías. Si nosotros tenemos el libro y lo ojeamos, no hay una precisión respecto a quién tomó la fotografía, cuándo o la comunidad. Sin embargo, en el caso de Maruch cambia de una manera radical porque a Maruch se le da esta publicación de manera individual, y esto va a empezar a generar una serie de problemas importantes en el proyecto que, bueno, en consecuencia, por cierto, hizo que el proyecto se fracturara, que los integrantes, tuvieron una serie de problemas. Al día de hoy la colección le sigue perteneciendo al CIESAS, pero es un archivo que al día de hoy no se puede consultar. Entonces, bueno, estos serían algunas otras publicaciones que se van a lanzar después, ¿no? Ya más bien, justamente dentro de la gestión de Carlota Duarte. Entonces, este es uno de los más famosos, que se llama Mi hermanita Cristina, una niña chamula, y aquí también estamos hablando de una autoría individual, ¿no?, que es de Xunca López. Acá tenemos nuestro Chile, que es de Juana López López. Acá tenemos Ixchim Maixcorn, que es una publicación colectiva. Este que también es importantísimo en relación con Maruch, que se llama Posh, que justamente es esta bebida que yo les platicaba, esta bebida embriagante, y que, por cierto, este libro, yo sé que se ve muy mal, perdón, pero son libros que no se consiguen, entonces las imágenes que hay en la red son muy malas. Y lo que estamos viendo aquí abajo es el nombre del hermano de Maruch, que se llama Genaro Santis Gómez. Entonces su hermano también empezó a participar ya en el AFI, y genera esta publicación, ¿no?, que también es importante porque justamente vincula con esta práctica económica que tiene su familia y que, como les platicaba, es la razón por la cual ella empieza a interesarse por hablar español. Y bueno, tenemos esta otra que también es colectiva, que se llama Carnaval en Tenejapa. Hasta aquí, bueno, hemos hablado sobre todo de la serie o la versión primera de creencias de nuestros antepasados, y normalmente cuando la crítica habla, o el fotoperiodismo, el periodismo, habla sobre el trabajo de Maruch Santis, solamente se reconoce la serie de creencias, la serie de 1998, que es esta que sí se va a llevar, por ejemplo, al extranjero, en estas ferias y bienales internacionales. Sin embargo, la obra que caracteriza a Maruch es esta, y después hay un desconocimiento igualmente sobre su obra. Habría que decir que ella sigue siendo una mujer como muy activa, ¿no?, desde que sigue fabricando, por ejemplo, los textiles. Acaba de tomar un diplomado allá en el Centro de las Artes de San Agustín, el famoso CASA allá en Oaxaca. También, por cierto, está también muy vinculada con una asociación entre Chiapas y Nueva York, que lo que buscan es hacer intercambios culturales entre niñas tzotziles y niñas que están estudiando, niñas neoyorquinas que están estudiando. Entonces, lo que hacen es literalmente como permitir que entre ellas se conozcan, y las niñas neoyorquinas van a Chiapas y las niñas tzotziles justamente van a Nueva York, ¿no? Entonces, esto genera un intercambio muy importante para las niñas que les permite justamente conocer otros procesos culturales, ¿no? Un material que se deriva de ese vínculo se llama el abecedario tzotzil, en donde se acompañan todas las letras del abecedario tzotzil, que por cierto es bien complejo, y que se publican a partir de fotografías y de algunos ejemplos de palabras y sus traducciones. Entonces, esta publicación la genera
genera Marush como una de las tutoras y justamente permite a las niñas de alguna manera aprender estas técnicas, aprender a hacer foto, empezar justamente a trabajar de una manera justamente más cercana a la investigación. Otra de sus series más famosas que vamos a ver un poco al final son Creatividad de procesos de la lana y el bordado, Creencias 2, ¿no? Y El arte de la medicina ancestral también. En este caso, por cierto, bueno, cuando trabaja en el Museo Xaltiloli, invitamos a Marush a participar con esta serie justamente para mostrar de alguna manera que ella, además del 98, sigue generando producción visual. Y bueno, esta otra de Creencias que sigue teniendo una continuidad y que, bueno, también tiene un vínculo muy importante con la Galería OMR. Bueno, hasta aquí un poco lo que he tratado es de explicar de alguna manera la publicación, algunas de sus temas, de las composiciones, ¿no? De estos vínculos entre la imagen y el texto, por supuesto de la fotógrafa, ¿no? Que se vuelve pues un elemento central de la obra. Habría que hablar entonces del contexto, ¿no? ¿En qué contexto histórico se están insertando estas imágenes que nos invita a mirar Marush? Hay dos procesos históricos muy importantes que habría que conocer para entender la importancia de la obra. Por un lado, tenemos la fotografía de corte indigenista, que ahorita justamente quisiera mostrarles más ejemplos, y que justamente trata de esta reflexión que compartía hace Carlota Duarte, en términos de pensar que desde el siglo XIX, cuando llega la fotografía a México, solamente se permite, la fotografía solo la están utilizando personas extranjeras, no pues las propias comunidades, ¿no? Entonces llegan los extranjeros de Francia, de Dinamarca, de Holanda, llegan a las comunidades, toman fotos y se van. Y nunca le preguntan a las personas si quieren ser retratadas, si quisieran ver la imagen que les tomaron o si hubiera alguna empatía un poco más cercana en estas dinámicas de producción visual. Entonces, esa justamente se vuelve una cosa importante a considerar, ¿no? Entonces, tenemos como antecedente la fotografía indigenista, que es esta que es elaborada por personas externas. En este caso, estamos viendo una de las fotos o uno de los archivos fotográficos más importantes de la península de Yucatán, que es este archivo generado por Pedro Guerra, que bueno, si no lo conocen, anótenlo por ahí, es un material visual importantísimo para las comunidades. Y justamente las personas que trabajaban en las haciendas, ¿no? Los peones y sus familias, asistían a los estudios fotográficos a tener imágenes como esta, ¿no? Justamente retratos familiares. Entonces está el padre de familia, ¿no? Está justamente la madre y están los hijos. Una fotografía en blanco y negro que también nos habla un poco de la propia historia de la fotografía, ¿no? De cómo se empiezan a hacer, pues primero daguerrotipos, albúminas y bueno, luego otra serie de técnicas hasta que llegamos a la análoga. Este sería un proceso, ahorita quisiera mostrarles más fotografías. En este caso tenemos también el contexto histórico que comentaba al inicio, que se trata del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que, bueno, como sabemos, es un movimiento muy complejo que empieza a facturarse desde los 70s allá en el sur del país, que de alguna manera empieza en los 80s allá empezar toda una organización muy sistematizada y que en el 94 es cuando ese 1 de enero toman justamente San Cristóbal de las Casas, empieza el levantamiento y empiezan todas las protestas políticas que se derivan justamente del levantamiento. En este caso estamos viendo la fotografía de Marco Antonio Cruz, ¿no? Que se titula Ejército Zapatista de Liberación Nacional y que, bueno, Marco Antonio es una de las personas más importantes en relación con este suceso histórico, dado que hizo presencia ya en los territorios del sur y estuvo muy vinculado justamente con los batallones de estas protestas. Acá les traje unos ejemplos un poco de cómo pensar entonces la fotografía indigenista. En este caso estamos viendo una de las fotografías que genera León Diguet, que va a ser uno de los fotógrafos más destacados de todavía el final del siglo XIX. Noten que es una fotografía de 1895 y se titula Un cactus de tubo de órgano muy grande en Baja California Sur. Como pueden notar en la imagen, evidentemente es un elemento gigante, ¿no? En comparación justamente con la escala humana. Entonces, bueno, tenemos aquí, ¿no? Digamos, el árbol de alguna manera y bueno, aquí justamente a la persona, ¿no? Que se para y que justamente es la intención de la fotografía. De alguna manera poner a la persona para poder comparar la escala de la magnitud del pues, elemento vegetal que tenemos detrás. Es un tipo de fotografía que se va a utilizar mucho, ¿no? Como utilizar a las personas originarias de las comunidades para permitir que los exploradores, ¿no? Que llegan puedan conocer el territorio y aprovechan, ¿no? Su presencia para pedirles que se pongan ahí y hacer una escala de comparación, ¿no? A partir de la imagen.
Otro tipo de fotografía justamente sería, por ejemplo, como esta de Frederick Stark, que va a ser, por cierto, presencia en el sur de México, a partir de un texto muy interesante que genera, Indians of Southern Mexico, de 1899, y acá se vuelve un tipo de fotografía antropométrica. Lo que están queriendo hacer con estos retratos son mostrar las características físicas, fenotípicas, que tendrían las personas, ¿no? Su color de piel, sus rasgos, ¿no? Genéticos en términos de los ojos, la nariz, la distancia de la frente, ¿no? El mentón. Entonces es un tipo de fotografía que, bueno, hoy en día tal vez podrían entrar, digamos, entre nuestros discursos, ¿no? Más del siglo XXI, en un proceso de discriminación, ¿no? Lo que buscaban un poco las imágenes es mostrar cómo eran o cómo, sí, eran los indígenas, ¿no? Los indígenas del sur de México concretamente. Esta otra, por cierto, que también tiene que ver con la región maya, no es una zona arqueológica, por bueno, también uno de los fotógrafos más importantes del periodo, que fue Theobert Mahler, y vean justamente cómo utiliza a las personas para hablar de la escala, justamente del elemento arquitectónico, ¿no? Una estructura que, como pueden ver, queda pues ahí a la inclemencia de la selva, y cómo esta justamente se come a la estructura y bueno, seguramente a toda la zona arqueológica. Y bueno, aquí posan estas personas que seguramente son los que llevaron al fotógrafo a poderse acercar a las ruinas, ¿no? Como se le conocían en ese momento. Una foto que, bueno, me parece bastante interesante, porque además de todo se trata de una albúmina, ¿no? Que es una técnica de fotografía antigua, y que, entre otras cosas, la imagen se fija justamente con el huevo. Es un tipo de imagen muy compleja. Bueno, luego tenemos esta otra, ¿no? Justamente de Healy, allá en 1950, ¿no? Aquí ya nos estamos acercando más a la mitad del siglo XX. Este, por cierto, es un friso maya de la zona de Palenque, y vean justamente cómo se pide que esta persona, que es un integrante de la etnia nacandona, pose justo al friso, como para de alguna manera comparar el pasado mesoamericano con el presente de los indígenas vivos, ¿no? Porque en este momento todavía se piensa que hay una continuidad y que una cosa es reflejo de lo otro, ¿no? Y bueno, evidentemente saltando todos los procesos culturales, ¿no? Y todos los procesos históricos que estarían, pues evidentemente, entre la propuesta de esta imagen y pues esta otra persona. Bueno, aquí también esta foto me gusta mucho, una de las grandes fotógrafas que tuvimos en México, Lola Álvarez Bravo, haciendo presencia allá en Oaxaca, y vean cómo se le pide a la familia posar a partir, vean, de este tipo de fotografía, de la cámara, del dispositivo fotográfico, y cómo literal se acerca, ¿no? A estas personas a fotografiarlas en un horizonte que parecería bastante árido, lejano, caracterizado por la presencia de cactáceas, por ejemplo. Esta foto a mí me gusta mucho porque permite ver un poco esa dinámica, ¿no? De quién toma la foto y a quién le toman la fotografía. Ya para irnos acercando más al siglo XX y a la producción de Maruch otra vez, esta es una foto de otro de los grandes también fotógrafos, Luis Márquez Romay, ¿no? Se titula Campesino de Tehuantepec. Y bueno, en este caso, como pueden ver, se trata de una persona que posa sobre esta estructura de madera, ¿no? Con ruedas, con este tipo, ¿no? De ropa, de manta, de sombrero, ¿no? Que va a ser como la construcción en el imaginario, ¿no? De cómo serían los indígenas, ¿no? Que también ese es el gran problema que está detrás de todos estos temas. Una foto de 1945, ¿no? Y que, entre otras cosas, este fotógrafo folclorizó muchísimo a los grupos étnicos, ¿no? Literal abusó bastante como del recurso. De hecho, por cierto, compró una serie de trajes típicos a lo largo del país, y luego, por cierto, llevaba modelos occidentales, los hacía portar estas vestimentas, ¿no? Como para hablar de lo folclórico de la cultura, pero no de las personas que serían quienes usan y portan estos elementos, ¿no? Evidentemente insistiendo en un proceso discriminatorio. Tenemos esta otra maravillosa fotografía que nos regala Graciela Iturbide, que por cierto acaba de ser galardonada justamente con el premio Príncipe de Asturias, ¿no? Actualmente, de hecho creo que fue hace un par de días, ¿no? Una de las fotos más famosas, que aquí por cierto ya empieza a haber entonces un cambio. Graciela Iturbide, Mariana Jampolsky, ¿no? Van a empezar a pertenecer a otra rama que ya puntualmente no es esta fotografía que de alguna manera busca como evidenciar, ¿no? El rezago, lo atrasado de las comunidades, sino que más bien empiezan ya a quererle dar un halo de mayor legitimidad, ¿no? Y de mayor dignidad a estos integrantes, ¿no?
En este caso es una fotografía famosísima, ¿no?, que se titula Nuestra Señora de las Iguanas y que está tomada allá justamente en Juchitán, ¿no?, en la región también de Oaxaca. El siguiente proceso histórico que tenemos justamente es el vinculado con el EZLN, ¿no? Si bien, bueno, la historiografía en relación con este proceso es interesantísimo, habría que decir que una de las cosas que estaban buscando en términos políticos, por cierto, era mejorar la condición de vida de estas comunidades que habían estado rezagadas y que, entre otras cosas, había pues marginado a estas poblaciones sin tener, por ejemplo, acceso a luz, a vivienda, ¿no?, a servicios básicos, ¿no? Entonces, bueno, el movimiento se vuelve importantísimo para insistir justamente en el reclamo por los derechos en un periodo en el que a la política mexicana no le interesó cuidar justamente a estas comunidades. En consecuencia, lo que se genera es una pues es un movimiento que buscó por sí mismo entonces defenderse y proclamar sus necesidades frente al gobierno, ¿no? En este caso tenemos una fotografía de Ángeles Torrejón, ¿no?, que se titula Mujeres Zapatistas, y bueno, vean otra vez, ¿no?, como iconográficamente nuevamente el recurso de la mujer cargando a la niña en este rebozo, ¿no? Y bueno, detrás, como pueden ver, pues todos los hombres, ¿no?, integrantes justamente de la milicia que va a detonar ese levantamiento armado. Esta otra de Patricia Richis, ¿no?, que se llama Zapatistas, donde, bueno, podemos ver justamente en la parte justamente, ¿no?, de la entrada de una vivienda, pues a esta mujer, ¿no?, que, bueno, impacta mucho el semblante, el gesto y la postura, ¿no?, que también tendría este hombre respecto a ella, como sujetándola del hombro. Bueno, y que aparte, bueno, como pueden ver, va armado, ¿no? Y bueno, acá tenemos este otro gesto de este niño, ¿no?, que de alguna manera se acerca posiblemente, ¿no?, con su abuelita o con alguna mujer justamente de su familia. Esta también muy famosa de Pedro Valtierra, ¿no?, que esta, por cierto, ya se vuelve después, por cierto, del 98, porque bueno, como saben, el 94 lo que propuso justamente fue permitir que las comunidades se organizaran y generaran una serie de reclamos para exigir derechos al Estado. En un primer momento se establecen lo que son las mesas y los acuerdos de San Andrés, en donde se sienta el gobierno y se sientan las comunidades zapatistas a exigir esas mejoras. El gran problema fue que el gobierno no respetó los acuerdos, ¿no? El gobierno de Salinas de Gortari no respetó los acuerdos, se levantaron de la mesa o de los acuerdos de San Andrés y que ocasionaron, por cierto, una matanza muy desafortunada, matanza de San Andrés, Acteal, en donde, por cierto, mataron a 44 personas dentro de una iglesia. Entonces, como la zona se empezó a llenar de paramilitares, de alguna manera restaron la fuerza del movimiento, aunque bueno, como saben, afortunadamente este movimiento no ha cesado, sigue vivo, sigue actual. Esta es una fotografía, por cierto, de 2019 que toma Francisco de Parres Gómez, que bueno, también es un investigador vinculado con el movimiento del zapatista, neozapatista concretamente, y que entre otras cosas, si bien el gobierno imposibilitó en muchos momentos desde el 94 poder generar estas mejoras para las comunidades en consecuencia no se rindieron y crearon los que se conocen como los famosos caracoles, que son espacios de resistencia en donde ellos ejercen la autonomía del gobierno. Estos espacios siguen vivos, siguen vigentes y se vuelven importantísimos, ¿no? Se celebran festivales anuales en donde hay actividades culturales como obras de teatro, recitales de poesías, conciertos, entre, bueno, diferentes otras actividades, y donde justamente ellos proclaman esa autonomía a partir justamente de todo lo que se detona con el movimiento de liberación. Como para ir cerrando entonces, quisiera nada más recuperar brevemente algunas ideas que estarían presentes en los recursos historiográficos en relación con la obra de Maruch Santis. La pregunta que nos permite entender esto es entonces, ¿cuáles son los espacios en los que la obra de Maruch Santis ha circulado y cuáles son las narrativas en torno a esta obra? En la investigación que yo hice, encontré que existen estas tres dimensiones que son la prensa, puntualmente el periódico, la crítica fotográfica ejercida, por algunos historiadores del arte principalmente, y la academia, ¿no? Estos investigadores también vinculados a la historia del arte, la antropología también. En pocas palabras, existen dos posturas, ¿no? Por un lado, hay quien dice, como les comentaba al inicio, que la obra de Maruch no valió la pena o no resulta importante o relevante porque justamente no se vincula con el movimiento zapatista. Según la opinión de estas personas,
al no vincularse Maruch con el movimiento armado, su obra pierde potencia política. Sin embargo, habría que decir que Maruch intencionalmente decide no participar y no vincularse con el movimiento por la violencia que esto implicaba. Ella cuenta que en varios momentos, ella no, pero algunos de sus compañeros del Chiapas Photography Project intentaron acercarse a tomar fotografías y que fueron muy violentos, sobre todo con las mujeres, y les arrebataron las cámaras fotográficas. Entonces, entre otras cosas, Maruch decidió no vincularse con eso, pues para protegerse, ¿no? Y que entonces decidió dar lugar a otro tipo de imagen, a otros temas como serían justamente los que vemos en Creencias, y que también, por cierto, está respetando mucho la identidad de los miembros de su comunidad, porque ella pues no busca o no le interesa del todo pues eso, también como identificar a los miembros de su familia y de su comunidad. Por otro lado, tenemos otra propuesta en estos recursos historiográficos que resultan bastante más hablables con el trabajo de Maruch y que reconocen desde una manera bastante más digna su trabajo. Hay quienes dicen que su producción justamente es un parteaguas y que es una postura que yo defiendo, que por cierto cambia de manera radical la manera en la que los grupos indígenas son entendidos en el país. De alguna manera Maruch, a partir de su producción visual, lo que está haciendo es darle voz a las comunidades que estaban invisibilizadas y que lo hace a partir del campo de lo artístico. Quizá tal vez ella no le interesó vincularse con lo político por una decisión que me parece sumamente respetable, pero me parece que el hecho de que no lo haya hecho de la manera en la que la crítica lo esperaba no le resta importancia a su trabajo. Esto que decía, hoy me da muchísimo gusto que el Museo Amparo, con la importancia que tiene en los circuitos y en los espacios de exhibición en el país, tenga una exhibición en línea de Maruch Santis. Me parece muy destacado porque durante mucho tiempo la obra de Maruch no fue conocida en el país. De hecho, primero fue conocida en el extranjero y luego empieza la misma sociedad mexicana a interesarse por su trabajo. Hoy en día se vuelve uno de los pilares para entender el arte indígena contemporáneo. Evidentemente ya no es la única mujer, hay muchísimos productores dentro de las comunidades. Habría, por ejemplo, que hablar de Robin Canul, ¿no? En la zona justamente yucateca, en la zona de la península de Yucatán, o habría que hablar, por ejemplo, de Yasnaya Aguilar, ¿no? Que, por ejemplo, entre otras cosas, es una mujer que pertenece al grupo étnico Mije y que ella desde la lingüística también está buscando reclamar esas reivindicaciones y esos procesos de resistencia, cuestionar la identidad y cómo la identidad ha sido impuesta para estas comunidades a partir de mencionarlas como indígenas. También tenemos el trabajo, por ejemplo, de Citlali Fabián, que es impresionantemente hermoso, justamente que se trata de retratos de mujeres de su comunidad, como sus hermanas, su mamá, sus sobrinas. Hoy en día, justamente 25 años, 30 años después del levantamiento armado, las comunidades indígenas han enfrentado diferentes procesos de resistencia que de alguna manera buscan interpelar al Estado y a las narrativas del Estado. Y me parece que esto es un campo de estudio todavía muy amplio y que hay muchísimo trabajo por hacer, porque siempre que pensamos en lo indígena, pensamos en lo indígena del pasado, en lo estático, en lo arqueológico, pero bueno, me parece que en términos de la contemporaneidad, como sociedad, le debemos muchísimo a estas personas que han sido invisibilizadas. Habría que decir que un gran logro del Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue crear una modificación en los artículos de la Constitución, concretamente en el artículo 3º, en donde justamente en el 2001 se reconoce que México es una nación multicultural, en donde se hablan diferentes idiomas. Y esto es muy importante porque si la política no lo reconoce, no se pueden generar políticas públicas y en consecuencia no pueden mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Entonces, de alguna manera, estas son algunas de las razones que promueven que me dedique pues, a trabajar estos temas. Un poco para, decía, ya cerrar ahora sí y justo escuchar sus preguntas e inquietudes. Me gustaría mostrarles tal vez como lo nuevo que he estado trabajando en relación con la publicación de Creencias. Esta fotografía que estamos viendo a la izquierda justamente es la que pertenece a la publicación del 98, se llama Mesop, no barrer la casa en la tarde, y su refrán dice, es malo barrer la casa por la tarde porque puede desaparecer la suerte hasta que uno se quede sin dinero. Entonces, bueno, ya saben, no hay que barrer en la tarde si es que quieren tener una buena economía. Ahora, esta es la foto que publica Maruch en el 98. Sin embargo, vean qué similitud visual, ¿no? existe con esta otra fotografía que es anterior y que justamente es de una de estas fotógrafas, que pertenecen a esta nueva ola de reconocimiento, de reivindicación de las comunidades
que fue Mariana Jampolsky, ¿no? Que un trabajo maravilloso que hace, se publicó recientemente, ¿no? Entonces, acá lo que empecé a identificar, porque una pregunta que yo me quedé con muchas ganas de solucionar en la maestría, es pensar si Maruch tuvo alguna inspiración, si vio o si Carlota Duarte o las personas que llegan a enseñarle fotografía, alguien les mostró algún tipo de materiales o de dónde se inspiraron para tomar las fotografías. Fue una pregunta que no me he podido resolver, pero que ahora que he seguido, digamos, que continúo, digamos, el proceso de investigación, me fui encontrando otras fotografías que se vinculan muchísimo. Entonces vean esta, que por cierto ya habíamos hablado de ella, y vean esta otra, también de Mariana Jampolsky, la similitud, por ejemplo, con la barda, ¿no? Con la presencia de la niña, y bueno, en este caso, acá justamente el perrito que parece nos interpela, ¿no? Que parecería voltea a ver la cámara y a la fotógrafa, ¿no? En este caso, Mariana Jampolsky. Esta última, que justamente es una fotografía que pertenece a esta otra serie que se llama Procesos de la lana y el bordado, en donde justamente este es el proceso que les platicaba al inicio. Cuando los borregos tienen ya la lana muy larga, lo que hace es que se corta la lana y se crean como estos, como vamos a decir, como mechones o como estas como bolas de pelo que justamente son hilvanadas, pero antes de ser hilvanadas tienen que ser lavadas, porque se imaginarán que los borregos pues andan en la tierra y demás, entonces la lana está sucia. Se lava, se pone a secar y ya que está seca, se ponen estas canastas y entonces las mujeres empiezan el proceso de hilvanado. En pocas palabras, lo que hacen es colocar una especie como de vara, ¿no? Que lo que hace es enrollar justamente a partir del movimiento que genera la mujer, ¿no? Que está aquí, por cierto, en un guaje y que permite justamente que esto vaya tomando forma. Y posterior a eso se hace entonces, se puede producir un textil, ¿no? De cualquier naturaleza. Vean esta otra fotografía que es muy parecida a esta que toma Maruch. En este caso no tenemos identificado al autor, es una imagen que encontré en la Fototeca Nacional que actualmente está en Pachuca. Vean justamente cómo la mujer también está de alguna manera arrodillada, sentada, ¿no? De alguna forma muy semejante a la mujer que aparece en la serie de Maruch, que coincide justamente con el canasto, ¿no? Y que coincide con la manera en la que está hilvanando justamente la lana. Acá quería como un poco mostrarles como estos ecos visuales que me resultan interesantísimos justamente por los tránsitos, ¿no? Y la manera en la que se entienden las imágenes. Para terminar y un poco como darle cierre a todas estas ideas que les he platicado en estos minutos, decir que evidentemente el pretexto y el análisis de la obra surge a partir de esta publicación de 1998 que se titula Creencias de nuestros antepasados. Este trabajo me parece importantísimo considerar la biografía de la fotógrafa y el contexto sociopolítico en el que la serie fue producida, que si bien decíamos temáticamente la serie no se vincula con el movimiento armado, sí coincide en el mismo momento y que me parece que Maruch, tal vez sin saberlo, o quizás sí, se vuelve un agente de cambio en su comunidad a darle voz a la comunidad tzotzil. Una pregunta que, bueno, en mí en general en las investigaciones me parece siempre más importante hacer preguntas que responderlas, es justamente entonces pensar cuál es el papel de los circuitos y los agentes involucrados con la promoción de las series fotográficas que generan. Y por otro lado, entonces, también pensar que el trabajo de Maruch irrumpe dentro de su comunidad tzotzil y que posibilita reflexiones en el campo artístico y cultural en México. No podemos olvidar que en la trayectoria de vida de Maruch, ella pertenece a una comunidad en donde las mujeres se dedican al ámbito doméstico y que es poco común que salgan de esos ámbitos domésticos a buscar trabajo por su cuenta. Maruch lo hizo, lo hace actualmente y esto evidentemente le generó problemas en su vida personal, con su familia por un lado, pero también con el papá de sus hijos. Entonces, cómo ella se vuelve una persona que transgrede o que, digamos, va más allá de esos límites que socialmente, culturalmente se imponen y que esto permite que nos regale esta maravillosa publicación. En otro lado, en otro sentido, me parece que su trabajo al principio resulta una bomba, me parece, para el mundo en términos de cómo se entendían las producciones de los grupos indígenas, que como saben, por excelencia la categoría sería de artesanía y no de arte, porque las comunidades indígenas se piensa que hacen artesanías. En su caso, me parece que ella nos genera una nueva posibilidad, sí tiene que ver, por
supuesto, con la técnica, porque está utilizando la cámara fotográfica y eso cambia la dimensión de la producción, pero nos permite entonces saber que sí existe o que sí puede haber un reconocimiento de los grupos étnicos llamados indígenas para de alguna manera romper con estos estatutos. Entonces, además de ser disruptora dentro de su comunidad, en su ámbito local, también lo es para el campo artístico en México y en el país. Me parece entonces que su trabajo nos empieza a permitir o abre la puerta a pensar qué es entonces el arte indígena contemporáneo, cómo se construye esta categoría y literalmente qué tipo de artistas podríamos empezar a considerar. Esto sería todo. Muchísimas gracias a todas y a todos.